Tiempo vengo unos días a la casa. Hola. Hola. Primero, buenas noches, perdonen la tardanza. Hemos tenido diversos problemas técnicos. Pero como buena noticia, la próxima película ya está en Vimeo y está disponible a partir de hoy. O sea que... Estás en mute, Ricardo. Ahora, Jenny. Sí, ya sí. Ok. Ahora estoy perfecto ya. Bien. La buena noticia es que la próxima película está arriba, que ya está disponible y que está en muy buena calidad y con muy bien puestos los subtítulos. Vamos a ver Ciudad de Dios, ¿verdad, Julio? Que es brasileña, una película muy interesante con un tema social bastante bueno. Al mismo tiempo que hoy vamos a encadenar un poco con esta película que es un clásico, que es una película muy, muy interesante. Yo la vi hace 800 años. Es una película muy, muy importante. Esta película que se llama, que es como una comedia dramática, y así es que está clasificada, está dirigida por Stanley Kramer y escrita por William Rose. Hay unos pesos pesados en las actuaciones. Tenemos a Sidney Poitier como el doctor, a Katharine Hepburn, que es la segunda pelirroja más bonita después de Sarah, o por lo menos tengo que decir eso, no puedo decir que la primera. Tenemos a quien fue su marido, que es Spencer Tracy. Ellos hicieron muchas películas en dupla. Muchos dicen que era un matrimonio un poco arreglado, ¿no? Y que ellos tenían como un acuerdo entre ellos dos. Bueno, un matrimonio o una pareja un poco arreglada. Él siempre estuvo con ella. La pelirroja tenía su genio, que no es verdad que la pelirroja tiene mal genio. Eso es un puro chisme. Tienen su genio. No es mal genio, es el de ellos. Esta película que trata un tema bastante complejo en Estados Unidos, como son los matrimonios interraciales desde esta época. Esta es una película que está filmada en el 1967, una película de 108 minutos, y que trae de una manera positiva y quiere ser un poco jocosa, presentar este matrimonio interracial en un momento que en Estados Unidos estos matrimonios ya habían sido ilegales, ¿no? Y lo eran. Cuando se presentó la película todavía era ilegal en 17 estados de Estados Unidos. Y estos estados del sur hasta el 1967 y aproximadamente antes del estreno de la película. Y Tracy muere muy brevemente después de la presentación de la película. Estuvo nominada al Oscar. Y hay otra película que trata este mismo tema que se llama el caso Loving contra Virginia, que fue compuesta por Frank De Bock. La película fue la 9ª vez que Andrew Hepburn y Spencer Tracy hacen de pareja, y este rodaje acabó solamente 17 días antes de que Spencer Tracy muriera, ¿no? Él filmó la película ya estando muy, muy enfermo. Él nunca la vio completa, nunca vio lo que se presentó, lo que llegó a ver fueron algunas maquetas de la película. Y Hepburn decía que no la pudo ver porque los recuerdos de Spencer Tracy le eran muy, muy dolorosos. Esta película fue seleccionada para estar guardada en los archivos de la Biblioteca del Congreso. Como en la biblioteca tiene un archivo que se llama el National Film Register, que una vez al año ellos eligen qué películas van a guardar para ser preservadas, y no están todas.
ni significa que todas son muy buenas, ni están las mejores, sino que hay como un consejo dentro de la biblioteca que va eligiendo cuáles ellos entienden que son películas que deben de ser guardadas. Ustedes comprenderán que estas películas están filmadas en celuloide. El celuloide coge fuego de una manera muy fácil y se pega mucho. Los archivos se van pegando y requieren técnicas de guardada muy sofisticadas con temperaturas altas. Tienen que sacarlas y airearlas y las guardan, se guardan en unas latas, se les ponen como unos polvos, tienen como todo un proceso de guardado y cogen fuego de nada. La película de celuloide cogen fuego, son ignífugas, o sea, cogen fuego solas y tardan y son caras de mantener. Entonces, el argumento, un argumento maqueteado muy fácil. Ellos están caminando en un aeropuerto cuando ellos deciden regresar de regreso de una vacaciones de Hawái y trae su prometido a la casa. Para la sorpresa de la madre, es negro o es de raza negra, negro en Estados Unidos, que es muy cercano a la palabra nigger, que es una palabra muy, muy, muy despectiva en Estados Unidos, porque era como los dueños de esclavos hablaban de sus esclavos. En Detroit a mí una vez casi me matan. Me llamaron muy fuerte la atención en un restaurante porque yo mencioné la palabra nigger en voz alta y el dueño del restaurante vino y me llamó la atención. Yo le expliqué que yo era latino y que en mi país eso no tenía una connotación tan fuerte. Me explicó que en Detroit es una palabra casi prohibida. John Prestige, que es como se llama el doctor, que lo encarna Sidney Poitier, un francés muy malo mío, con todo lo flemático que era Sidney, y él es bien calmado y meticuloso en la película. Y para mí, un personaje buenísimo de la película es la ama de llave, que ella es la que está como más negada a que esta niña que ella crió se enrede con un usurpador y mentiroso que es el doctor, ¿no? Muy recientemente todavía aquí a mí me pasó con una norteamericana de raza blanca que la llevamos al Abreu y la atendió el doctor cardiólogo que murió, apellido Cruz, que era uno de los cardiólogos del Abreu, y ella no se quería dejar poner la mano del doctor y decía, bueno, mi hermana, mire, ese es el que hay. Y si ese no la trata, usted se va a morir porque la norteamericana tenía un dengue que se iba a morir. Y a ella le costaba que este doctor la atendiera. Lo que más me sorprende a mí de la película, además de las excelentes actuaciones y este apartamento que a mí me parece impresionante, me gusta mucho la actuación del padre espérate, se me fue el nombre de Spencer Tracy y de su posición, pero a mí me sorprende mucho lo temprano que en Estados Unidos están bregando con este tema desde el 67 y cómo esto es un tema que es no estar aún resuelto. Más que el lado feminista y que el lado homosexual o el lado de las nuevas tipos de familia, en Estados Unidos, o a mí por lo menos me ha tocado, que los matrimonios interraciales es un tema muy, muy quisquilloso. Yo te diría que es muy normal en el ámbito que nosotros nos movemos de arquitectura o decoración o compra de mobiliario, los matrimonios homosexuales de cualquier sexo
no es una cosa que llama mucho la atención. Pero las veces que me ha tocado matrimonios interraciales, es un tema muy, muy espinoso. Hoy, todavía en día, por lo menos en el ámbito que nosotros nos movemos, si alguien tiene otra opinión, nos puede nos corregir. Pero eso no es un tema que es muy normal. Hay un ambiente en el cual es muy normal, que es en el ambiente del deporte. Es muy normal los matrimonios interraciales en el ámbito del béisbol, del fútbol o del soccer. No es muy normal en el ámbito del diseño. En Europa sí me ha tocado que es algo mucho más estándar, sobre todo en los países nórdicos. Cuando he estado en Alemania, Inglaterra o Francia, no es un tema tan complejo. Él dice, la película acaba con que ellos lo aceptan después de muchas posiciones y llaman al monseñor a sentarse a esta cena, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves, yo estoy ahora viendo muchas series con mi hija y nos estamos tirando Grey's Anatomy y nos estamos tirando New Amsterdam, y en New Amsterdam es muy normal estas posiciones interraciales. Claro, New Amsterdam es un ambiente multirracial, digamos, y ya en Grey's Anatomy aparecen 2 o 3 posiciones donde también lo es. Pero el ambiente que yo me muevo tradicionalmente en Estados Unidos, que es Ann Arbor o la parte norte de Detroit, es un tema totalmente quisquilloso. Entonces yo quisiera que levantáramos la mano. Jennifer es la moderadora. Pido perdón abiertamente por la tardanza del día de hoy. Está moderando Julio, Jenny. Sí, es que él tiene que ganarse el salario también. Yo quería que Entonces, fuera Jennifer. Jennifer está en rebeldía porque ella está en una guerra contra mí, Julito, y las traducciones y la letra. Ella se sorprende porque yo lo hago público, pero yo peco de transparente. Y Jennifer anda atrás de mí, de Julito, con lo de las traducciones. Por eso hoy, gracias a Jennifer, públicamente la película está arriba. Mira, ya le da vergüenza, pero es así. Entonces, un aplauso a Jennifer. Ella se muere de la vergüenza. Pero es toda una misión de que lleguemos a tiempo, ¿no? De hecho, tenemos una máquina PC poderosa que está trabajando para nosotros y una conexión nueva a internet como de 200 gigas que nos está ayudando a subirla mucho más rápido. Vamos a hacer un upgrade a Vimeo, que está en proceso, se solicitó hoy, que nos va a permitir ampliar el ancho de banda, como dice Yulisa, para la subida. De 5 gigas vamos a pasar a 15 gigas de subidas semanales. Eso nos va a permitir una solicitud de Jennifer de que tengamos como 6 películas disponibles en cola para estar. Entonces, se solicitó hoy, Vimeo tarda como unos días en aprobarla. Si Dios quiere, el viernes no lo aprobarán. Manito levantada, Julio. Dale para adelante. Una cantaleta nunca había sido tan efectiva como la mía. Bueno, le ganaron a doña Lucita y a Laura por el día de hoy. Que no van a ser las primeras en hablar. Aquí veo en la lista iPhone. Judy. Judy, es Judy. Ajá. Ok, Judy. Hay alguien que tiene una música de Sí, fondo. soy yo. Muy mal, se dice Jennifer, Julio. Yo te ayudo, Julito, no te apures. Tenemos primero a Judith, luego a doña Lisette y después doña Lucita y Laura, que decidieron ceder el primer turno hoy. Gracias. No, le digo, Ricardo, como bien tú señalabas, yo la había visto hace mucho la película, varias veces, por supuesto, y la volví a ver ahora,
pero como tú bien señalas, aún estamos en baby steps con eso de los matrimonios interraciales. A mí, ahora, como la vi con otros ojos, me encantó ver, me identifiqué, o sea, como madre, ver cómo ellos habían criado a esa niña. O sea, obviamente ella estaba tan segura de que, o sea, ya era ella y ella estaba segura, porque ella decía, ustedes me criaron así. O sea, ustedes no veían la piel el color en la piel de nadie. O sea, a mí eso, yo no, cuando yo la vi la primera y la segunda vez, creo que eso no me impactó como ahora me impactó, quizás por lo que estamos viviendo cada día en este siglo, en el 2021, y nada, pero la película es excelente y a mí esa de las películas clásicas que creo que qué bueno que ustedes la pusieron ahora porque yo tenía siglos que no la había visto y me encantó. Es una película que se debe de recomendar cada vez más, cada familia, cada hijo, para que veamos desde cuándo, como bien señalaste, Ricardo, de cuándo se está luchando por esto y estamos en baby steps, o sea, estamos en pañales aún en eso, por lo menos en Estados Unidos. Y la palabra, y de la palabra que mencionaste, de negro, todavía yo conozco muchos casos que están yendo a juicios y fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, cuando tú mencionas esa palabra delante de alguien de Digo, afroamericano. a mí me llamaron la atención de una manera muy seria. No, pero te lo digo de verdad. Pero ahora, en el 2021, yo conozco juicio porque alguien mencionó esa palabra delante de una familia y de verdad que no es fácil. Mira, Nada, yo yo no tengo creo más nada que aportar, pero me encantó. uno de los rasgos de la película más interesantes, y yo lo quiero decir para explicarlo un poco, es que en la película sucede algo muy particular y predispuestamente programado por tanto por el director, por el guionista, ¿no? Y es que las posiciones se van intercambiando, ¿no? O sea, hay un juego de carrusel. La primera persona que se sorprende es la muchacha de servicio que es negra y que crió a la niña, ¿no? Y que ella entiende que el doctor es un embaucador, ¿no? Que es un prejuicio, es un estereotipo, ¿no? Entonces, la película trata de una manera muy elegante el, este como juego de sillita, ¿no? Que se van cambiando las posiciones. Lo otro es, y son posiciones complicadas, ¿no? La mamá es pelirroja, el señor es negro. O sea, son una posición un poco complicada. Y por supuesto, seguro que habría, si se profundiza en la película, había una o dos controversias también religiosas, ¿no? Porque Sí. en Estados Unidos las personas de color pertenecen a unas iglesias muy particulares, ¿no? Son pentecostales o son Adventista. adventistas, no suelen ser bautistas, porque los bautistas son muy blancos. O sea, dentro de Estados Unidos, la raza tiene que ver mucho con la religión también, ¿no? Y otra cosa, perdón, Ricardo, que como del papá, o sea, me encantó, o sea, como típico dominicano, ¿de qué familia tú vienes? O sea, él mandó a su secretaria a llamar y que averiguaran sobre este hombre. Y ya cuando le habían dicho como tres cosas, dijo, ya para, como que juraba que iba a oír cosas negativas, cosas malas, porque eso era lo típico, o sea, lo típico es eso y todavía lo es. Sí, Y da pena porque en este país nuestro, que queremos copiar tantas cosas, a veces se fue. las, lo que el metro un poco con el joven que tenía un jury, ¿me escuchan? Ajá, ¿Me escucha? Con el sí. joven que pasó aquí en Santo Domingo en el metro, que tenía un jury puesto y ya un policía le estaba llamando la atención. O sea, esas son cosas que nosotros tenemos que tratar de evitar, porque no podemos volver para atrás, o sea, no podemos seguir los pasos malos sobre eso, sobre la vestimenta de la persona, pero seguimos juzgándola. Pero nada, me encantó, el papá y la mamá hicieron un trabajo perfecto con ella como hija, como la criaron. Y como bien señalas, ellos ni siquiera eran católicos, sin embargo, su amigo de golf y su Mira, amigo de cenar era el padre, y la mujer, la de servicio racista, porque así que somos, o sea, no hay peor una de raza las que la cosas misma más, nuestra. yo creo que una de las cosas con las que yo lucho más a diario
yo tengo una tendencia a pensar muy rápido, ¿no? O sea, soy un poco acelerado de pensamiento o de conclusiones, ¿no? Y una de las cosas que yo hago un mea culpa. Y una de las mayores luchas con las que uno trata diario es con los prejuicios, ¿no? El prejuicio es una cosa que es muy, muy, muy fuerte. Y viniendo, mi papá siempre me decía que debía de luchar mucho contra eso, ¿no? Al final, por X o por Y, la mayoría de las personas venimos de familias de migrantes, ¿no? Es difícil que no seamos emigrantes. Uno emigra de un país, otro emigra de una religión, otros emigran, son emigrantes de Santiago, la capital, como yo conozco a uno. O sea, la cantidad de personas que estamos fuera de nuestro sitio de nacimiento, ¿no? O cultural. Entonces yo intento ser muy consciente de mi prejuicio e intento tener que pedir perdón pocas veces. Pero uno mete la pata cada rato, ¿no? Una vez a nosotros nos pasó que yo fui a hacer una corrección en Estados Unidos, una clase, que nos invitaron a corregir a unos estudiantes. Y yo cogí un gringuito de eso y lo sometí a un estrés de corrección. Y el tipo me decía, mira que nosotros no estamos acostumbrados a eso porque el protocolo es muy distante. Nosotros como latinos estamos muy acostumbrados al melting pot que hay aquí, ¿no? Y estos señores, tú te das cuenta en la película que hay una barrera, hay una distancia muy fuerte entre eso, siendo quizá el doctor el más educado de todos, ¿no? Este tipo era un tipo square, como dirían en Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir con la mano levantada porque esta película pudiéramos hablar todo el tiempo y yo me gasté 45 minutos conectándome, o sea que me da vergüenza. Dale, Jenny. Tenemos primero la manita de doña Lisette y luego a Lucita y a Laura y después a Jennifer y los que quieran que vayan levantando sus manos desde ahora. Bueno, Ricardo, si te da vergüenza, lo disimulas un poquito, ¿eh? La vergüenza que te da tomar el tiempo, bobo. Tú sabes mucho que tú hablas. Claro, hablo mucho. Pero te lo agradecemos muchísimo. Mira, ustedes van a decir que yo siempre coincido con las circunstancias en las películas y en los libros. A mí me pasa que yo viví en Estados Unidos, en el sur, en la Florida, cuando era pequeña, porque a mi padre lo nombraron cónsul en Jacksonville primero y después en Miami. Luego vine para acá cuando mi padre murió a los 41 años y me pusieron el Colegio Santo Domingo y me volví a ir a un colegio de monjas cerca de Detroit. O sea que los dos ambientes caldeados de los que tú hablabas, Ricardo, yo te los puedo definir, pero claramente, porque lo tengo hasta escrito en uno de mis libros. Cuando yo vivía en el sur, en la parte, perdón, en el sur, en la Florida, yo recuerdo que nosotros llevamos una muchacha mulata que ni siquiera era negra, era simplemente aquí considerada clavadita. Óigame, mi papá me llevó una tarde al cine, un sábado por la tarde, al cine con la muchacha, a ver El Mago de Oz con Judy Garland. O sea, miren el tiempo que tiene eso. O sea, la original del Mago de Oz. ¿Y qué pasa? Me lleva con la muchacha para dejarme como me mandaban aquí al cine. ¿Qué pasa? Que llego yo con mi muchacha y mi papá. Y me dejaban entrar a mí y a mi papá, pero a ella no. Pero mi papá dominicano al fin, pero ¿por qué no se puede quedar esa más joven conmigo? No, aquí no se permiten negros. No le decían blacks, eran negros. Fue tremendo, no se pudo quedar, mi papá se tuvo que llevarla y volver a traerme al cine. Después vi en otro caso, en el circo Barnum and Bailey, que es el circo más famoso del mundo.
a una, a una pareja interracial del norte, evidentemente, porque llegó el marido con la madre de la esposa y la esposa, ambas negras, muy oscuras, y él sumamente blanco. ¿Qué pasa? Que a él le dijeron, usted no puede venir aquí con donde están los blancos, usted se tiene que ir, o se separan y ellas se van a su lugar y usted se queda. El hombre se fue para el lado de los negros y parecía un café con leche, señores, una gotica blanca en medio de aquel panorama negro. Así era la segregación racial en Estados Unidos. En Detroit era igualito. Yo estoy hablando de los años 60 y cuando mi padre era en los 50 y pico, ya finales. O sea que en cuanto a Spencer Tracy y Katharine Hepburn, era una pareja emblemática, icónica por el amor que se tenían y la admiración que sentían uno por el otro. Katharine decía que su maestro era Spencer, porque Spencer fue un gran actor de 37 años en la celuloide. Katharine en esta película no pudo haber sido mejor. Fue espectacular. Para mí, por supuesto, ella ganó el Oscar, pero yo lo busqué después y vi que había ganado el Oscar a la mejor actriz, pero es que se lo merecía. Esa mujer actuó con una pasión de lo que estaba diciendo. Y ustedes no me van a creer que en la última escena, cuando el padre hablaba de lo que él sentía, porque la madre dijo que los hombres cambiaban con los años, que desde que pasaba la pasión sexual, el erotismo, ya ellos dejaban de amar. Pero es que la pasión sigue para todo el mundo. Cuando el amor es verdadero, la pasión sigue. Y yo quiero que la juventud, los más jóvenes me entiendan. Y ustedes van a vivirlo eso. Y el señor Spencer al final, en esa escena última maravillosa, dijo, si ellos sienten lo mismo que yo sentí por Chris, entonces van a sentir algo maravilloso. Y yo acepto esta boda y punto. Pero la película tiene muchísimos giros, mucha parte psicológica en cuanto a la manera de pensar de las razas en los Estados Unidos. Esa negra no concebía que este muchacho fuera un educadísimo, más grande que toditos ellos, que todos esos blancos que estaban ahí. O sea, y Judy, voy a disentir un poquito de ti, mamá, porque yo creo que cuando él preguntó, cuando la secretaria iba enumerando todos los títulos de ese muchacho, él dijo, no siga, pero no era porque le fueran a decir algo malo. Él dijo, no siga porque ya tengo suficiente, el hombre es más grande que todo el mundo aquí junto. O sea, no hay más nada que averiguar de este hombre. El hombre era otra cosa. Entonces, verdaderamente, la película yo la vi en el 67 cuando salió y no la olvidé jamás, pero ahora la volví a ver para los diálogos, porque el diálogo del cura como católico y ellos preguntando que si eran católicos y la otra dijo que no eran nada. Son cristianos los negros, son cristianos, son evangélicos, son bautistas, dice Ricardo que no, pero pueden ser de todo lo que sea cristianismo. No, pueden ser bautistas, pero no son tradicionalmente bautistas. Pues no, exacto. Ellos fíjense que la base de su cultura es el gospel, es el evangelio. Entonces ellos son sumamente cristianos. Pero el catolicismo y los cristianos, como se llaman los evangélicos, como que no se ven muy bien. Los cristianos no ven muy bien a los católicos, no sé por qué, porque somos tan cristianos como ellos. Pero nada, la segregación racial ha mejorado bastante en Estados Unidos, pero es uno de los rasgos perversos de la población norteamericana, de la raza norteamericana, que es totalmente obsoleta. Lo siento mucho, pero adelante, gracias. Bueno, gracias a Dios que soy yo que hablo mucho. Bueno, mi vida me tocó a mí hoy.
Jenny, dale paso a la siguiente. Muy bien, Doña doña Lisset. Lucita y Laura. Doña Lucita, hoy usted está de última. Sí. Estaban lentas con la Bueno, mano. sí. Ay, sí. Dele. Bueno, cuando esta película se salió al público en el año 1967, era un año muy convulso. Estaba el presidente Johnson tratando de que los derechos civiles fueran perfectos, pero sabe que en Estados Unidos eso no era posible, de mucha convulsión, porque todavía había muchos estados en los que ni siquiera el casarse se permitía entre dos razas diferentes. Pero este señor, el director y productor de esta película, también era muy liberal. Y él estaba con esa política del presidente Johnson también, de los derechos civiles. Y él luchó por que esa película se estrenara, porque ese era su pensamiento también. El guión de la película fue un guión excelente, tanto que ganó un Oscar. La joven que hace de hija es sobrina de Katharine Hepburn y ganó también un Oscar. Fue su única actuación. Ella no actuó más. Ella solamente actuó en esta película y lo hizo excelentemente bien. Ella y él tuvieron 27 actuaciones juntos y esta fue su última actuación. A las 2 semanas de estrenar esta película, él murió. Pero realmente ellos eran una pareja también sentimental. Pero la esposa de él enfermó y él nunca se pudo divorciar de ella. Pero ellos como pareja fueron una pareja unida y se amaron toda la vida. Ella ganó el Oscar también por esa actuación y cuando fue a recoger el Oscar, cuando se lo ganó, ella no fue a recogerlo porque dice que la tristeza de ella con la pérdida de él era muy grande. Ella prefirió que se lo llevaran a su casa. Ella no fue a recoger el Oscar. La película es una película excelente. Yo diría que es un drama comedia, pero es una película que llega a ser deliciosa, porque uno la disfruta desde el principio al fin, con las ocurrencias tanto de la señora que cuida, siendo ella de la misma raza, fue la que más se opuso a eso. Una de las cosas que más me gustó fue cuando la mamá de ella le dijo al esposo que estaba orgullosa de su hija, que tenía 23 años y que ella había realmente aprendido todas las cosas que ellos le habían enseñado. Pero para que ustedes vean cómo la gente, siendo liberal y diciendo tantas cosas como él decía, cuando a él le tocó, dudó muchísimo. O sea, cuando él le tocó en carne propia, que cuando él recibió, que dijo, ¿qué está pasando aquí? El choque de ese señor y de la misma mamá cuando vio quién era el novio, siendo ellos tan liberales, pero cuando a ti que más me impresionó. Sin embargo, el señor, cuando vio realmente la hija amaba tanto a ese muchacho y el muchacho era tan formal y él con sus ideas que tenía, consideraba que era imposible que él pensara de esa manera, sino que tenía que apoyarlo. Pero ese apoyo también vino cuando la esposa le dijo, tú no te has puesto a pensar que si tú te opones a tu hija, la vas a perder. Porque si tú no le das el permiso, tienes que pensar que vas a perder a tu hija porque ella está locamente enamorada de él. Y recuérdate de cuando nosotros nos enamoramos. O sea, todas esas cosas que la esposa le decía a él, le hicieron que él reflexionara. Para mí, uno de los momentos más preciosos fue en el monólogo que él hizo al final, para él mismo convencerse y convencer a todo el mundo de que ellos sí podían casarse, pero que tenían que enfrentar muchas cosas para que ese amor fuera realmente a realizarse. Ellos tenían que unirse
ser fuertes, porque tenían que enfrentarse a muchas cosas. Como dije anteriormente, habían todavía 17 estados que no permitían el matrimonio entre razas diferentes. O sea que él le aconsejó que tenían que realmente ser fuertes para poder vencer todos esos obstáculos, pero que por su amor ellos lo iban a hacer. Y la escena en la que ella la mira, él la mira a ella, le está recordando el amor tan grande que él le tenía a Katharine Hepburn. Gracias. Muy bien, doña Lucía, estamos mejorando. Bueno, buenas noches. Por mi parte, yo voy a comentar, ay Ricardo, que Sidney Poitier fue el primer afroamericano en ganar un Oscar, una actuación impecable. También le dieron un Oscar por su trayectoria en la historia del cine y fue de las pocas películas que en su momento trató este tema del matrimonio, de las relaciones interraciales. Esta pareja tenía una autoestima muy alta y una seguridad muy grande de lo que quería y de lo que perseguía, porque no solo era unirse dos parejas de razas distintas, sino era lo que tenían que enfrentar fruto de esa unión, muchos rechazos, muchas miradas. O sea, yo recuerdo haberlo vivido, no cuando viví en Michigan, sino en una que fui a visitar a mi hermano, el doctor. Él vivió una vez en un pueblecito que todo el mundo era blanco, rubio o pelirrojo. Y cuando nosotros llegábamos a algún lugar nos miraban raro. Y yo, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa que nos miran tanto? Ah, porque nosotros somos de por aquí, nosotros somos los oscuritos. Y yo, ay, mi madre, qué cosa es la vida. Ahí todo el mundo era, o sea que lo que esa gente siente fuerte es grande. Entonces, mencionó como que expresaban más fe, una en su hija y la otra en el hijo. O sea, fe y también apoyo, porque sabían que estaban decididos a seguir adelante con su decisión, a pesar de los retos que ellos iban a enfrentar. Entonces, el diálogo final, que es de lo más famoso, la cámara la ponen desde un ángulo que aparece la cara de Spencer, pero él está mirando, para mí, a Katharine Hepburn. Y ella llora de una forma, porque era como hablándole a ella de esa pasión, de ese amor y de todo eso, porque ellos tenían su propia relación fuera de cámara. Por eso ella nunca quiso ver la película, porque al él morir al poco tiempo, pues le traía muchos recuerdos. Y como Spencer Tracy estaba tan enfermo, hubo dos versiones de la película. Una la filmaban con él en las mañanas, y otra la filmaban sin él en las tardes, por si acaso él no aguantaba al final de la película. Entonces, bueno, ya sabemos que tuvo las 8 nominaciones y me llamó la atención que la sobrina, que solamente hizo una película para complacerla, pues no filmó más, porque ella filmó esa película solo para complacer a su tía. Y veo la película como un duelo, o sea, un duelo de actuación. Por un lado, Katharine y Spencer Tracy, por el otro Sidney Poitier y la novia, porque la verdad que son diálogos muy buenos, interpretaciones excelentes, y hay un momento en la película en que Katharine le enfocan los ojos, yo no sé si ustedes lo notaron, como los ojos con una lágrima, y de ahí se fueron directos a las luces del avión que estaba aterrizando. La casa filmada prácticamente en una casa, con los paisajes pintados de la época. Y hay una frase que consideran los expertos un poco desafortunada, que es cuando en uno de los diálogos, digamos que el asistente dice, adivinen quién más viene a cenar. Y con sarcasmo dicen Martin Luther King, y al poco tiempo a él lo asesinan.
y entonces en las copias siguientes pues eliminaron esa parte. Yo sé que hay, me parece haber leído que hay una, no un remake, bueno, hay un remake, pero esta cinta del año 67 pues le pusieron colores nuevos, digamos que la modernizaron, pero me gustó mucho, excelente película. Gracias. Eso, interrumpiendo un poco con mis deseos de hablar, la película está llena de muchas anécdotas, ¿no? Yo creo que es una película que estuvo de un principio muy, entre comillas, malintencionada, ¿no? O sea, fue escrita con un propósito muy fuerte. Fíjense que a donde ellos llegan no es a un apartamentico ni a una casita, no. Ellos llegan a un penthouse con una terraza, con una casa de muy alto nivel, ¿no? Entonces, esta película tiene dos cosas o tres cosas en ese ambiente de malintencionado. Primero, el ambiente social de ella, que es un ambiente totalmente clase alta, exclusivo. O sea, eso es uno. Segundo, el doctor es perfecto. O sea, el tipo no tiene nada malo que le haya pasado. Incluso hasta se le mató la esposa y un hijo en un tren, que ya el tipo da pena, ¿no? A nivel masculino, dar pena es lo máximo. Ya un varón perfecto que da pena, eso es como lo máximo, eso conquista a cualquiera. No, él es hermoso, es perfecto y qué pena le tengo. Y lo tercero es como el momento social, ¿no? De la película. O sea, Estados Unidos en el 67 como el punto donde todo este problema estaba surgiendo. El único problema es que llevan 50 años y no han resuelto nada, siguen con el mismo problema, digamos. Jennifer, dale para adelante, con las manos levantadas. Muy bien, tenemos... ¿sí? Mira, se me olvidó decir que el actor principal ya era un hombre famoso y él había hecho una película en la que también trataba un poco del género ese de racial, y él en una escena le dio una galleta a un blanco, y esa película fue súper famosísima porque era la primera vez que un negro le daba una galleta a un blanco, y sobre todo no solo en la vida real sino en una película. Era eso. Y eso es muy importante porque esta película tuvo algo que sorprendió a todo el mundo, y fue que la película fue medio un éxito de taquilla, ¿no? E incluso fue un éxito de taquilla en los mismos estados sureños. Y eso no era algo como que ellos estaban muy esperando, ¿no? Eso fue algo bastante extraño. Dale, Jenny. Bien, tenemos la mano levantada de Jennifer y después de Judy. Me gustaría compartir, bueno, primero en la película que se refería a Doña Lucita, que hizo Sidney Poitier, que por eso fue que se ganó el Oscar, el primer Oscar, fue In the Heat of the Night, que es una película racial y sumamente muy buena la película, buenísima la película, y realmente generó mucha discordia en ese momento en que salió. Pues esta película para mí es preciosa, es una película completa, porque a mí me encanta la música de la película, el tema principal que es The Glory of Love, para mí es muy lindo, y la letra de esa canción es como que dice mucho, como que te explica mucho de cómo debería ser el amor, o sea que realmente la película, la música me gustó mucho. Las actuaciones son inmejorables. Nosotros vemos a un Spencer Tracy bastante como gigante dentro de un papel que le queda perfecto como anillo al dedo. Yo me sentí bastante como identificada cuando yo lo veía él en su rol de padre, con las preocupaciones que todo padre debe de tener al momento de que su hija se le acerca para decirle que se va a casar. Me encanta también Catherine, no sé si ustedes se pudieron dar cuenta que en la película se le nota un poco el tema del Parkinson, que ella sufrió de Parkinson, entonces por eso nosotros vemos algunos movimientos involuntarios en la película que ella realiza.
Me encanta evidentemente las actuaciones de Sidney y también de la joven. Incluso en un momento Sidney se sintió un poco amedrentado en la escena donde ellos estaban en el estudio, donde él estaba con Catherine, donde estaba también con Spencer Tracy. Él tuvo que solicitar que ellos salieran y grabarlo solo, porque él decía que se sentía muy emocionado teniendo a estas dos personas ahí. También dentro de las cosas que me gustaron de la película en sí, quiero recordar una frase que dijo el cura, y que el cura en ese momento, cuando le preguntaron del tema de la boda interracial, él decía que él había visto otras bodas interraciales y que él entendía que esas bodas, esos matrimonios generalmente duraban mucho porque estaban acostumbrados a ser fuertes, tuvieron que ser fuertes obligatoriamente. Y como tenían que ser fuertes, era muy probable que fuera un buen matrimonio, porque ellos tenían que aprender a luchar contra todos los prejuicios y las personas y la sociedad que estaba en contra de ellos. O sea que fue como una bonita explicación del por qué podrían unirse y por qué podrían durar mucho. En la película es importante saber que los escritores de la película decidieron presentar a un Sidney Poitier perfecto, un hombre perfecto, para que no hubiese ninguna tachadura y solamente nosotros nos enfocáramos en el tema racial. Porque uno quizás podría pensar, como poniéndose en los zapatos de la madre o del padre, bueno, pero es que yo no voy a querer que mi hija se case con un muchacho que no tiene futuro. No, quisieron que quedara todos esos aspectos bastante pulidos, cuestión de que uno solamente se enfocara en el tema racial. Una de las cosas que me llaman la atención es porque él era un defensor de los derechos, él era un defensor de la igualdad entre las razas. Sin embargo, es muy fácil uno defender el derecho cuando está de la puerta de tu casa en adelante. Cuando ese derecho o esa defensa entró a su casa y dijo que se iba a casar con su hija, ya no es lo mismo. Entonces, es muy fácil quizás para uno decir, yo soy una persona honrada, pero uno sabe si tú eres honrado cuando se te presenta la oportunidad de robar y nadie se va a dar cuenta y tú decides no hacerlo. Entonces, pienso que él, aunque le costó, tuvo en un momento determinado, tuvo que pensar en esos principios que él defendía y en esa incoherencia que sería su vida. Y también siento que la conversación que él tuvo con la mamá de Sidney Poitier también le hizo ver un poco ese amor. Y ahí, a partir de ese momento, él comenzó a ver las cosas desde el punto de vista del amor, porque él mismo había dicho que lo había obviado. Y por eso al final, en ese monólogo que fue espectacular, él se enfoca diciendo que Se ha frisado. No dejen de sintonizar a la misma hora y por el mismo canal. Sí, y bien que se ve frisadita así, Julio. Bueno, Se ve bien frisadita. va a haber que editar el video. Bueno, en segundo, se quedaste Jennifer, frisada Jennifer por un ratico, se fue. se fue. Ahí, bueno, está bien. Jennifer, Ahora Jennifer, ¿qué te hay? fuiste como 30 segundos. ok. Bueno, yo estaba hablando de esta película o de la película de la semana pasada. De esta película. De esta. Te quedaste en que robar y que nadie se dé cuenta Ok, gracias. que ahí es donde está la verdadera prueba. Exactamente. Entonces, al final, bueno, lo que decía era que habían dos aspectos, dos momentos de la película que me gustaron mucho. Uno, cuando Spencer Tracy y Katharine Hepburn estaban en el estudio hablando sobre la crianza de la hija y hablando sobre lo feliz que se veía ella cuando estaba con Sidney Poitier. Y en segundo lugar, obviamente, el monólogo que nos recuerda toda la importancia del amor. Vamos a ver, teníamos la mano de Judy. ¿Sabes que eso que dice Jennifer del Parkinson? A ella se le nota mucho. Por dos cosas. Primero, durante mucho tiempo de la película, ella tiene las manos agarradas, ¿sí? Catherine. Y segundo, en muchos primeros planos, ella tiene lo que se considera como una cara que no expresa sentimientos, como una cara muy rígido, que también es del Parkinson. Yo no dejaría de querer remarcar
el prejuicio transversal de la película, ¿no? Hay un prejuicio como de todos contra todos, que es algo muy extraño. Para nosotros muy fácil por el medio que vivimos. Aquí quizá el mayor de los prejuicios es social, más que racial, ¿no? Aquí hay mucho prejuicio social. Y hay alguna minoría que tienen algunos prejuicios raciales, pero aquí sobre todo es muy social. Dele paso al próximo, Jenny. Tenemos a Judy, que está levantando su manita, y estamos rifando el próximo turno, así que anímense. No, que quería mencionar sobre dos cosas que a mí también me fascinaron. Y es justamente del doctor cuando habla con su papá y como él le dice al papá, es que tú te ves como un hombre negro, yo no me veo como un hombre negro. Eso es impresionante. Y ese, o sea, como ustedes bien mencionaron, él era tan perfecto, o sea, yo que viví en Nueva York muchos años, eso se usaba tanto, el tú pagar, la persona decente de la familia, aunque fueran familia, pagar cuando tú haces una llamada, porque allá la llamada locales se daban. Y yo recuerdo que mi abuelo incluso tenía ese apartamento toda la vida, tenía como un candado en el teléfono para que nadie lo usara. Y eso era una risa y nosotros peleamos y de todo. Pero las personas que iban ahí, a donde mi abuelo y que querían usar el teléfono, dejaban el dinero, dejaban así, o sea, 1.20, 2.20, porque te daban hasta, yo creo que había el sistema que te podía decir lo que tú ibas a gastar. Cuando él Y dejó que ese eso es dinero caro, era para mí, carísimo. claro, para la época. Y otra cosa es que cuando él habla con el suegro, con el papá, que le dice, entonces, ¿tú has pensado en tus hijos? Y él le dice, sí. Y según, no, o sea, ella pretende que puedan ser hasta presidente. Y él decía, yo no lo veo tan lejos. O sea, fue tan lindo ver cómo ya ellos habían hablado de eso y cómo ellos decían, porque esas son de las primeras preguntas que se le hacen Bueno, a todas las parejas. llegó Obama y fue presidente. Thank you, Y claro. hijo de un matrimonio interracial. Exacto, exacto, pero que, o sea, cuando él dice, sí, bueno, según tu hija, ella lo ve que pueden ser presidente, pero yo veo que podrían ser secretarios, o sea, fue como que de verdad, todo tan, o sea, tan lindo entre ellos todos, ese amor de verdad, hablar de los hijos. Y hasta eso le pusieron, como tú señalaste, Ricardo, pusieron que ya, la esposa se le había muerto, el hijo se le había muerto, o sea, como que ya, lo último era No, eso. porque es una ley que aprendemos los varones. El varón que da pena, eso es un depredador. Todo varón que empieza una relación dando pena, eso acaba, ya tú sabes. Ay, Ricardo, pero nada. No, Muy óyeme, buena, a mí me encantó. si tu hija te dice, no, mami, es que yo le tengo una pena, porque él me contó otra cosa, y dice, mira, déjalo en el camino. Los varones que dan pena, eso es así. Pero ella, Catherine, en la película, es como la persona que rompe, porque en un momento, entre Catherine y la mamá de él, esa visión de mujer, de bueno, pero que ellos se quieren y se aman, ¿no? O sea, es como la llave del candado, ¿no? Como quien dice, no, pero eso puede funcionar. En Estados Unidos, como es el caso aquí ahora, es que hasta los nombres son muy por colonia, ¿no? O sea, los ingleses, los irlandeses, los italianos, los latinos, los cubanos, todo el mundo tiene unos nombres bien particulares. La colonia cubana tiene unos nombres rarísimos, ¿no? Y la negra tiene unos nombres también particulares. ¿Quién más tiene una opinión que quiere expresar? Julito levantó la mano, Jenny, mira, dale. El señor camarógrafo tiene su manita levantada, así que puede participar. Muchas gracias. El honor es mío. El transcurrir de la película, o sea, la historia que presenta la película, dura como 10 horas, más o menos. O sea, ellos llegan en la mañana, 10, 11 de la mañana a la casa y la película termina cuando van a empezar a cenar. En la vida real,
yo nunca he visto a una pareja cambiar de opinión tan rápido en ese lapso. Y los padres de la novia cambiaron de opinión rapidísimo en algo que en esa época lo llevaba la gente en el ADN, ese racismo ahí en el ADN era muy fuerte para cambiarlo tan rápido. Y eso me hace pensar a mí que la película es de ciencia ficción. Y por ese punto. Por otro lado, la película, la novia en la película menciona la palabra varias veces, negro. Y negro y nigger hoy en día son ofensas muy fuertes. Y eso me recordó que para la misma época la palabra gay no tenía la connotación y el significado que tiene hoy en día. En muchas películas de la época, hasta en muñequitos, se oye normalmente la palabra gay, que en esa época significaba como algo alegre, algo jovial, jocoso. Eso me llama la atención cuando veo películas de antes, cómo algo era normal y hoy en día ya deja de ser. Bueno, bueno, no, ya, y todo lo demás que tengo aquí ya lo mencionaron. Okay, gracias. bueno, lo que pasa es que yo creo que en Estados Unidos hay ciertas cosas que las mismas comunidades han ido poniendo de relevancia de que les molesta, ¿no? O sea, aquí hay una palabra muy fea que se usa muy a menudo en un grupo social es algo normal y en otro grupo social pues no. Pero la película en sí es fea, ¿no? En Estados Unidos, y yo lo he oído y me consta, un negro le dice a otro negro, nigger, de una manera despectiva y jocosa, ¿no? Ellos como que se autorrelajan con eso o se automortifican, ¿no? Yo creo que ellos no eran, a ver, yo voy a atreverme a una hipótesis. Yo creo que ellos no eran una pareja racistas. Lo que pasa es que se toparon con una realidad que la hija se quería casar con un hombre de color. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿no? O sea, la teoría es la teoría y la práctica es la práctica. Nosotros, desde un punto de vista, vamos a decir leve, yo soy católico y Sara es bautista, ¿no? Nosotros somos de esa mezcolanza de raza y eso en un momento fue muy fuerte. Eran dos familias muy practicantes, pero nosotros tenemos 30 años felizmente juntos. Si me llevo a llevar de eso, pues no estoy con Sara. Y yo he sido el hombre más feliz de la tierra, ¿no? Y mi papá me dijo un día, nunca peleé con Sara para no tener que defenderla a ella, no defenderte a ti, ¿no? O sea, ella era una protegida de mi papá. Y para mí, no te voy a decir que es un problema de raza, porque no es verdad, pero es un problema de religión, que tiene sus bemoles, ¿no? Sobre todo que mi mamá es bastante practicante y la familia de Sara es bastante practicante también. Cada uno. Pero para eso no hay una mejor vacuna que uno poco creyente como yo, tú ves. Entonces, como yo soy poco creyente, pues entonces me importa poco las dos opiniones, digamos. Y mi religión es Sara. Entonces, a partir de ahí, todo se pone bastante tranquilo. Es una declaración que ella no está oyendo, gracias a Dios. Pero, entonces... Pero queda grabado, gracias queda a grabado, pero siempre tiene su roce, aunque siempre tiene sus ventajas también. Son muchas las ventajas. Pero nosotros también
aunque tú puedas pecar de decir que eres poco prejuiciado, y ese, cuando tú lo dices, entonces ya tú eres muy prejuiciado. Todo el mundo tiende a ser muy prejuiciado en un aspecto o en otro, digamos. Desde religión, fe, formación y capas sociales, ¿no? Es difícil no serlo, da mucha brega. Y da mucha brega en los dos sentidos, ¿no? Es bien complicado. ¿Alguien más con su mano levantada? Doña Lucita, Alice. Doña Lucita Paso. primero y luego doña Lisette. Dele, doña Lucita. Sí, yo no sé lo que ustedes piensan, pero yo pienso que el guión de esta película tiende a hacer que uno se haga mejor persona, que uno sienta querer ser mejor persona. Porque como trata ese tipo de cosas los padres se han tenido que enfrentar a ese momento y ellos han actuado en esa forma, hace que nosotros también nos sintamos que cuando tengamos que hacer alguna resolución, nosotros también pensemos como ellos, primero en el sentimiento de nuestros hijos y después en los demás. Eso pienso yo. Y es realmente un extraordinario esfuerzo social que hace esta película. Eso es lo que yo pienso. Así que Yo creo que tú me dirás, Ricardo, si es como yo pienso. sí, yo creo también que la película, y estoy de acuerdo con usted, pero la película también tiene un punto como de los jóvenes siempre creen que todo es posible y los mayores o los que ya no estamos poniendo mayores, siempre le vemos malos peros a las cosas, ¿no? Hay una dinámica ahí un poco extraña. Un de orden ahí mismo. Un de orden ahí mismo. Y la película también trata de expresar una tendencia en torno a las relaciones interraciales, porque fíjense que la señorita que ayudaba a la señora que trabajaba en la casa también era de tez oscura. Y cuando sale de la casa se va con el joven rubio, blanco, bailando, los dos se van a fiestar por ahí, se van y se nota, queda claro de que tienen una relación. O sea que... ese es el mensajero con el ayudante. Exactamente. No, el carnicero. El carnicero. El carnicero. O sea que quieren la película en su mensaje, en su buen mensaje que quieren dar. Quieren también que incluir que pero eso fue una tendencia bola al mercado que ella pidió. Aquí dirían que el asistente... Sí, pero se ve química entre los dos. Se ve como que hay gusto entre los dos. No, y aquí... Le van a pagar, le van a cobrar la bola. Que la muchachita está como sobresalida, que es como sobresalida ella, que está como fuera de sitio. Pero, mira, yo me acuerdo, y voy a hacer una interrupción breve, para que no me digan que yo hablo mucho. Una de las cosas que yo me acuerdo de mis años de ir a misa es cuando decían que el amor todo lo puede. Pues, y yo siempre decía, coño, si el amor todo lo puede, ¿por qué es que las cosas son tan complicadas y tan difíciles, no? Yo creo que muchas veces vivimos de frases prehechas y le dedicamos poco tiempo a que las cosas sean verdad, ¿no? Una de las cosas que a mí me da mucha dificultad sentir, y lo digo sin pudor, y en un grupo después de 1 año y 3 meses juntos, me atrevería a comentarlo. Yo tengo una gran incapacidad de sentir rencor. A mí me da mucha brega sentir rencor, ¿no? Pero a la gente entonces, el otro te dice, pero que tú te peleaste con él, ¿cómo que tú le hablas? Y yo, bueno, porque yo no siento rencor, quiero hablar con él, ¿no? Y asimismo, la gente tiende a tener muchas posiciones muy estereotipadas y le da mucha brega salir de ella, ¿no? Judy quizá me conoce en un aspecto muy íntimo de educación y yo peleo y al otro día hablo, tú ves, yo a pesar del boche de Jennifer yo le tengo muchísimo cariño. Ella me le echó y a mí me queda como igualito, ¿no? O sea, pero hay gente que le da mucha brega moverse en esos ámbitos. Fíjate, yo siempre dije que una de las cosas que yo me encontraba extraña
es el momento de la paz en la iglesia, la gente se voltea y te da la mano. Y cuando se acaba la iglesia, entonces no te hablan. Se acabó la misa, entonces no te habla. Y yo decía, coño, pero el Señor me acaba de dar la mano, ¿por qué es que no me habla? O sea, él se volteó y me dio la mano, pero entonces después no me habla. Y yo cogí una cuerda con eso y decía, coño, pero está bien, pero dígame hola. Entonces, son como esos momentos tan complicados, ¿no? Doña Lice, dele, que yo sé que usted quiere Bueno, hablar, usted, hablar señor, más que yo. no, yo no hablo nunca más que tú. Miren, para mí, yo estaba dándole mente al asunto interracial, volviendo atrás. Tú dijiste, y muy claramente y con mucha propiedad, de que aquí el prejuicio es social y es la pura verdad. Aquí es solamente el prejuicio social, pero ¿tú sabes por qué? Porque nosotros, la raza nuestra es mulata, es una mezcolanza. Entonces, en esas razas tan puras, tan blancas, tan caucásicas y tan africana, o sea, tan negra, como es la black, como es en Norteamérica, donde no hay tanta segregación. Entonces, los que sufren o bien piensan los padres que pueden sufrir, no son ellos, no es la pareja, a pesar de lo que le puedan criticar y ver mal en todas las sociedades, porque señores, es la realidad. Se quedan mirando a las parejas interraciales. En toda parte del mundo es la realidad. Pero en esas razas puras pasa eso. Cuando hay mezcolanza y hay mestizaje, como somos nosotros y muchos otros países de Latinoamérica, no hay este problema interracial. Pero es por los hijos que piensan los padres de esas razas tan puras, que pueden tener problemas los hijos. ¿Por qué tú eres así? ¿Y por qué mi mamá es así? ¿Por qué? O sea, el por qué y el prejuicio que pueden tener en contra de los hijos en las escuelas también y en los lugares donde vayan. Es por eso, esa es la única razón que yo le veo al problema de esa pareja que se opone, no que se oponía, ninguno de los dos se oponía verdaderamente. Sí. Ustedes entienden lo que yo quiero decir. Miren, yo con eso, son las 9 de la noche y ahorita sale el fantasma Yulisa por ahí diciéndonos que es tarde. Porque ella dice que no está, pero ya está. Entonces, yo le voy a dar quisiera cerrar con dos cosas. Primero, yo creo que doña Lucita tiene una mano levantada. ¿Tú puedes cerrar después de ella? Es que ella no está ahí. Yo la levanté porque quería comentar una escena que me llamó mucho la atención también, que no la hemos mencionado, y es cuando la señora que trabaja en la galería de arte sí. con la protagonista va a la casa a desaprobar la relación, una relación que no es asunto de ella. Entonces yo creo que eso también fue un empujón para que la mamá reflexionara más sobre la relación de su hija, incluso ya la despidió de su galería de arte, porque que tiene esa señora que está aprobando o desaprobando la relación de su hija. Entonces me pareció interesante esa escena. Gracias. Mira, gracias Laura, y es verdad, tiene razón en esa escena, es una escena muy importante de eso. Yo quisiera poner para el cierre, dos cosas. Primero, yo creo que Julio, dile antes de cerrar. Dale. Que quieren presentar del doctor una imagen perfecta, pero él hace algo que yo desaprobé muchísimo, y es que cuando él llega a la casa, que él ve a la jovencita que ayuda a la señora de servicio, él se queda mirándola y que le tiró una mirada lasciva, que la novia que tiene que decirle, pero ven acá, ¿qué es lo que tú estás mirando? Entonces ahí ya para mí la perfección pero él tiene que mirar. Bueno, pero que mire, pero que disimule, porque uno mira, ¿verdad? Los ojos pero eso fue a la franca y declarada. Yo creo expresamente lo hizo. Yo le voy a dar voy a decir dos cosas. Uno, primero,
siempre he creído en el pragmatismo y en la práctica antes que en la teoría, ¿no? O sea, a mí no me interesa que conserven Gascue. Yo vivo en Gascue. Y vivo en Gascue porque me gusta Gascue. Y tenemos 25 años en Gascue. A mí me dicen, pero múdate a Piantini. Y dice, no, a mí me gusta Gascue. Yo creo en la simetría. Por eso me casé con una mujer que es profesional, al igual que yo. Y me gusta la parte práctica, ¿no? Y las teorías le tengo un poco de miedo. Entonces yo creo que las personas no son buenas o malas, las personas se construyen todos los días, o un poquito mejor o un poquito peor. Entonces, esa construcción es donde uno tiene que gastar un poco la energía, ¿no? Yo no puedo decir que yo soy bueno o malo. Yo pudiera decir que yo pretendo construirme como una mejor persona día a día, ¿no? Y en esa construcción me voy a equivocar todos los días. Y cuando me equivoco, aunque no me gusta pedir perdón, lo hago o rectifico. A veces llego a tiempo, a veces no. Diciendo eso, creo que esta es una película de denuncia, ¿no? Es una película no de protesta, pero es una pregunta un poco es una película un poco de denuncia y de cómo plantear lo que no es una teoría, sino lo que es una práctica. Y la película está construida alrededor de eso. Entiende lo que dice Julio, que no se llega a tomar una decisión en 10 horas, pero la película tiene que llegar a una conclusión y una decisión, lamentablemente. Y toda película es un poco de ciencia ficción, a menos que no sea un documental, ¿no? Y aquí, si la ciencia ficción es que ellos llegan a esa conclusión en 10 horas, bueno, pues qué bonita esa ciencia ficción. Por el otro lado, y en el mismo discurso, voy a hacer un acto de reflexión que tengo la semana entera pensando. Creo que la semana antepasada se pudo haber tomado una mala interpretación de que estábamos haciendo una apología de beber alcohol, ¿no? Y por respeto a ciertas personas y a ciertas circunstancias, yo quisiera hacer un mea culpa de que en ningún momento nadie me ha llamado la atención. Es una reflexión que yo he tenido propia de que no, con la película anterior no estábamos haciendo una apología de que está bien beber alcohol. Yo entiendo que no, pero también entiendo que no hay nada de malo en hacerlo, pero no podemos promover el hacerlo, ¿no? Hay ciertas debilidades o situaciones que nos llevan a tener que corregir esa apología o esa debilidad que es el alcoholismo, que es una enfermedad y que destruye circunstancias y familia, y que el que la logra superar es una lucha y es un debate día a día de poder controlar esa debilidad. Es parte de algo que debemos de reconocer. El que la logra sobreponer y la logra llevar a un término, a pesar de todas las recaídas que pueda tener, es loable, honroso y heroico. Y esa debilidad no debe de ser promovido, el hecho del alcohol, ¿no? Es un acto responsable. El que lo pueda hacer como algo correcto, bienvenido sea. El que ha caído en esa garra y logra sobreponérselo es muy alabable, y debemos de tener cuidado con esa promoción del alcoholismo, ¿no? Yo tengo la semana entera, quería expresarlo, no lo expresé por el grupo porque quería hacerlo en público. Es un debate en el cual la sociedad actual está encajando cómo es que eso lo vamos a llevar, y creo que la semana pasada a mí se me fue un poco la mano de esa apología, ¿no? Con eso pido excusa a las personas que pudieron sentirse un poco fuera de tono, pero nunca he estado ahí, he estado en otras debilidades. Todo el que la logra sobreponer es loable y tiene mucho que enseñarnos.
En este caso del día de hoy, creo que todos hemos llegado a ser racistas en algún momento y quisiera yo ponerme en esa posición, y todos hemos pecado de prejuiciado. Y lo que se trata, como decía Joan Manuel Serrat, es construir el camino, ¿no? No creo que nadie pueda decir que es bueno al 100%. No creo que nadie es malo al 100%. Hasta los asesinos sienten piedad en algún momento. Lo malo es que son 99% asesinos y 1% de piedad, lo cual lo pone en su posición. Entonces, lo que él lo habla es la construcción de ese personaje y cómo cada día debemos tener una lucha interna por hacernos mejor personas. Y creo que se trata de eso el Cineforum, ¿no? De que cuando mañana nos levantemos, pues nos analicemos y cuál es parte de nosotros a partir de hoy puede ser un poquito mejor en esa construcción. Que un poco, puede sonar un poco a, bueno, está bien, pidió perdón, entonces él es mejor. No, no. Es que realmente hagamos una reflexión o una introspección dentro del disfrute, ¿no? Disfrutamos la película y podamos realmente reflexionar, y el arte, en este caso el cine, los lunes es la literatura, nos haga un poquito más completo, ¿no? Nos haga un poquito vernos reflejados. Yo cuando veo esta película, digo, Dios mío, cuánta barbaridad he hecho y cuánta nos toca hacer, ¿no? Y así mismo como en algún momento me siento identificado con ser un niño de Piantini o de Barito Morales, yo que soy producto de una educación del Babeque secundaria, y Yulisa me puede corregir y Dania me puede corregir, yo me crié con una muy buena amiga judía, dos amigos muy buenos judíos en los 80. En mi curso había una persona con una discapacidad muy fuerte y nosotros lidiamos con él todos los días y él lidió con nosotros todos los días, y éramos un grupo muy interracial, y yo doy gracias porque eso me permitió en un momento más amplio. En aquel momento no lo sabía, porque no es verdad que yo lo sabía, pero nos permitió ser muy, muy reflexivos, ¿no? Y eso, hoy en día, le doy gracias a esa parte de mi formación. Con eso quisiera cerrar un poco la película, con una reflexión que puede ser un poco naif, pero que yo creo que le doy paso a un momento. Hay una mano levantada de doña Francia, la veo ahí, y me gustaría, Jenny, que le dieras paso. Francia. Hola Jenny, mira, no es solamente lo de la película que voy a conversar porque ya se ha dicho bastante. Voy a sumarme a lo que estaba comentando Ricardo. Pero creo que ese asunto de discriminación racial y de los gays, etcétera, nuestra generación todavía es más fuerte que la generación que nos viene atrás. O sea, nuestros hijos, nuestros descendientes, tienen una mente mucho más abierta que nosotros. Yo veo mis sobrinos nietos y mis hijos, que los gays para ellos lo ven como una persona normal, más que nosotros. Son más depurados, son más abiertos. En eso de racismo mucho, de verdad. Yo creo que nosotros como ser humano, no sé si en cierta clase de la sociedad, van avanzando mucho más que nosotros ya que tenemos una edad y lo llevamos en la sangre, en el nacimiento. Nos criamos con ese racismo, nos criamos con eso de los gays. Mi padre decir que si un hijo podía ser gay era mejor que se muriera, vamos a suponer. Pero ya nosotros tenemos una mente más abierta, y nuestros hijos y esa descendencia
es mucho mejor. Me siento muy satisfecha en pensar eso y creo que vamos superando todo esos. No me viene a la cabeza ahora mismo la palabra, pero gracias. Prejuicio. Exactamente. Esa misma. Gracias, Lice. Gracias. Buenas noches. Lo que pasa con eso, Francia, es que, y interrumpiendo un poquito que se quiere decir algo, esos prejuicios están muy encarnados dentro de nosotros, ¿no? Y a nosotros mismos nos sorprende cuando nos descubrimos que lo somos, ¿no? Entonces, y muchas veces el prejuicio va tomado de la mano de circunstancias muy, muy complejas, ¿no? O sea, tener un miembro en la familia homosexual o un miembro en alguna familia ateo, en otra familia un miembro que se convirtió al cristianismo, también sufre un prejuicio. O que se haga tatuaje también. Para nosotros yo tengo, tatuaje. A mí particularmente no me gustan los tatuajes. Exactamente. Que es como medio, o sea, el prejuicio es difícil hasta uno darse cuenta dónde lo tiene, ¿no? Pero después la lucha en contra de él es muy, muy a lo interno. En España, por ejemplo, hay un prejuicio gigantesco contra los gitanos, ¿no? Más que contra los negros. Entonces son cosas muy complejas. Aquí hay un prejuicio social. Aquí ser pobre es casi un pecado. No, lo que tú eres pobre. Mi hijo, tú tienes 25 años arquitecto y no has hecho 10 cheles. Eso ya es como que tú eres un tonto o vencido, ¿no? O sea, lo malo de eso es cuando nos descubrimos nosotros mismos, digamos, con esos prejuicios y cómo cambiarlos, ¿no? O cada nivel social tiene una construcción gramatical de cómo habla, ¿no? En mi familia, por ejemplo, que somos españoles, por un lado son muy educados, pero por otro lado, la mala palabra entre los españoles es una cosa muy normal. Los españoles tenemos la boca sucia, ¿no? Entonces, a veces tú le dices a un dominicano una palabra y dice, no, pero no me diga eso, arquitecto. Tú dices, pero no te ofende. Dice, no, a mí me ofende. O sea, ¿cómo uno lidia con esas cosas hasta gramaticales, ¿no? Doña Lisette tiene una mano desesperadamente levantada. Exactamente. Usted está muy equivocado con la pobreza y nosotros no tenemos ningún prejuicio en contra de la pobreza, Ricardo. Nosotros tenemos prejuicio en contra de la gente mal educada y falta de respeto. Pero el ser pobre, señores, la gente bien de este país no es la que tiene más dinero. La gente bien de este país es la que digna, honesta y que tiene un apellido honesto y digno, que no tenga cola que le pise y no es rica. Y no es rica, conste. Lo siento, Ricardito, lo siento, pero la pobreza no, la pobreza no. Yo estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, hay gente que viene de estratos muy humildes y son personas muy dignas, ¿no? O sea, completamente, chicos. Y los escritores de antes, después de venían, eran ricos. Yo quisiera hacer el cierre con eso, con esas dos párrafos que hice, uno con esto de la película y otro de la película pasada. Creo que es el momento de que Jenny suelte los micrófonos y podamos tener 10 o 15 minutos de recreo libre y no micrófono cerrado, digamos. Gracias, Ricardo. Gracias por hay una persona que no habla. Por ahí está doña Cecilia que no habla. No, Cecilia se queda callada. Yo creo que se fue Cecilia. Bueno, paramos la grabación ya. Claro.